El país de los Camisards, de Robert Louis Stevenson. Segunda parte. Florac. A orillas de un brazo del Tarn se levanta Florac, sede de una subprefectura, con un castillo antiguo, una avenida de plátanos, muchos rincones pintorescos y una fuente que se alimenta de un manantial de montaña. También destaca por sus mujeres hermosas y por ser una de las dos capitales del país de los Camisards. La otra es Alais. Cuando terminé de comer, el patrón de la posada me llevó a un café contiguo donde fui el tema de conversación de la tarde, o más bien lo fue mi viaje. Todos tenían algo que sugerirme para orientarme, y se trajo de los propios despachos de la subprefectura el mapa subprefectural, que se manoseó mucho entre tazas de café y copas de licor. La mayoría de estos amables asesores eran protestantes, aunque observé que los protestantes y los católicos se mezclaban con gran naturalidad, y me sorprendió descubrir el recuerdo vívido que perduraba todavía de la guerra religiosa. Entre las montañas del sudoeste de Escocia, junto a Moxling, Cumnock o Carspain, en las granjas aisladas o en las casas parroquiales, los presbiterianos serios todavía recuerdan los tiempos de la gran persecución, y las tumbas de los mártires locales todavía son miradas con respeto. Pero temo que en las ciudades y entre las clases supuestamente superiores, aquellos viejos acontecimientos se han convertido en cuentos ociosos. Si uno se encuentra con un grupo de personas mixto en la taberna de las armas del rey, en Wigton, no es probable que la conversación verse sobre los Covenanters. Más aún, en la parroquia de Muirkirk, de Glenluce, descubrí que la esposa del sacristán no había oído hablar siquiera del profeta Peden. Pero aquellos Sevenols estaban orgullosos de sus antepasados en un sentido bastante diferente. Su tema preferido era la guerra, sus hazañas eran su ejecutoria de nobleza, y cuando un hombre o una raza ha vivido una única aventura, y ésta ha sido heroica, debemos esperar y disculpar que nos hablen de ella con cierta prolijidad. Me dijeron que el país era un semillero de leyendas todavía sin recoger. Les oí hablar de descendientes de Cavalier, no descendientes directos, entiéndase, sino solo primos o sobrinos, que todavía eran gente próspera en el escenario de las hazañas del muchacho general, y un campesino había visto desenterrar al aire de una tarde del siglo XIX los huesos de antiguos combatientes, en un campo donde habían luchado los antepasados y donde sus bisnietos cavaban pacíficamente una zanja. Más tarde, aquel mismo día, uno de los pastores protestantes tuvo la bondad de visitarme. Era un joven inteligente y educado con el que mantuve una conversación de 1 o 2 horas. Me dijo que Florac es en parte protestante y en parte católica, y que la diferencia religiosa suele duplicarse en forma de diferencia política. Dado que yo llegaba de un lugar como Monastier, de un purgatorio, una Polonia llena de parloteos, juzgad mi sorpresa cuando supe que la población convivía con mucha paz, y que existía incluso un intercambio de favores entre las casas a las que separaba esta doble diferencia. El camisard negro y el camisard blanco, el miliciano, el miquelet y el dragón, el profeta protestante y el cadete católico de la Cruz Blanca, todos habían repartido sablazos y tiros, habían quemado, saqueado y asesinado con los corazones ardiendo de pasión en Conadá. Y aquí, después de 170 años, el protestante sigue siendo protestante, el católico sigue siendo católico, con tolerancia mutua y con una indulgente amistad en sus vidas. Pero la raza humana, como aquella naturaleza indómita de la que surgió, tiene virtudes medicinales propias. Los años y las estaciones envían diversas cosechas. El sol vuelve a salir después de la lluvia, y la humanidad acaba dejando atrás las enemistades seculares, como un solo hombre se despierta de las pasiones de un día. Juzgamos a nuestros antepasados desde una posición más divina, y cuando el polvo se ha sentado un poco, después de varios siglos, podemos ver que ambos bandos estaban adornados de virtudes humanas y que combatían con cierta apariencia de razón. Yo no he pensado nunca que fuera fácil ser justo, y todos los días me parece más difícil de lo que creía. Reconozco que acogí a aquellos protestantes con placer y con una sensación de volver a mi hogar. Yo estaba acostumbrado a hablar su idioma, en un sentido diferente y más profundo de la palabra, que quien distingue entre el francés y el inglés. Pues la verdadera Babel es una divergencia en cuestiones de moral, y por ello podía mantener una comunicación más libre con los protestantes y juzgarlos con mayor justicia que a los católicos. Es posible que el padre Apollinaris pueda equipararse con mi hermano de Plymouth montañés,
y que ambos fueran una pareja de viejos sin malicia y devotos. Pero yo me pregunto si me impresionaron tanto las virtudes del trapense, o, caso de que yo hubiera sido católico, si hubiera recibido con tanto calor al disidente de la Wagner. Con el primero yo mantuve una postura de simple tolerancia, pero con el segundo, aunque solo fuera sobre la base de un malentendido y limitando los temas a puntos concretos, todavía podía mantener una conversación e intercambiar algunas opiniones sinceras. En este mundo de imperfecciones recibimos con alegría las intimidades, aunque solo sean parciales. Si encontramos, aunque sea una sola persona, a la que podamos abrir nuestro corazón con libertad, con la que podamos caminar con amor y sencillez, sin disimulos, entonces no tenemos motivos para quejarnos al mundo ni a Dios. En el Valle del Mimente. El martes 1 de octubre salimos de Florac a última hora de la tarde, una asna cansada y un asnerizo cansado. Después de remontar un poco el curso del Tarnón, un puente de madera cubierto nos dio acceso al Valle del Mimente. Montañas rojas, rocosas y empinadas dominaban el río. Grandes robles y castaños crecían en las laderas o en bancales pedregosos. Había aquí y allá un campo rojo de mijo o algunos manzanos salpicados de manzanas rojas, y el camino pasaba cerca de 2 aldeas negras, una de las cuales tenía un viejo castillo en lo alto para solazar el corazón del turista. También aquí me resultó difícil encontrar un lugar adecuado para acampar. Incluso bajo los robles y los castaños, el terreno no solo tenía una ladera muy empinada, sino que estaba lleno de piedras sueltas, y allí donde no había árboles, las colinas descendían hasta el río en forma de precipicio rojo con penachos de brezo. El sol había abandonado el pico más alto que estaba ante mí, y el valle estaba lleno del sonido, semejante a un mugido, de los cuernos de los pastores que llamaban al ganado para que volviera al establo, cuando descubrí un recodo de prado un poco más abajo del camino, en una revuelta del río. Allí bajé, y después de atar provisionalmente a Modestín en un árbol, pasé a investigar los alrededores. La cañada estaba inundada de una sombra vespertina de color gris perla. Los objetos próximos se volvían indistintos, y se fusionaban entre sí confusamente. Y la oscuridad aumentaba constantemente como una exhalación. Me acerqué a un gran roble que crecía en el prado, muy cerca de la orilla del río. Entonces oí con desagrado voces de niños y vi una casa más allá de la revuelta, en la orilla opuesta. Tuve intención de recoger mis cosas y marcharme, pero la oscuridad creciente me animó a quedarme. Solo tenía que abstenerme de hacer ruido hasta que estuviera bien entrada la noche y confiar en que la aurora me despertase temprano por la mañana. Pero era difícil que los vecinos lo molestasen a uno en un hotel tan grande. Un hueco bajo el roble fue mi cama. Antes de que terminase de dar de comer a Modestín y de disponer mi saco, ya brillaban con fuerza 3 estrellas y las demás empezaban a aparecer lánguidamente. Me deslicé temerosamente hasta el río, que parecía muy negro entre sus rocas, para llenar mi lata, y cené con buen apetito a oscuras, pues me daba reparo encender una linterna estando tan cerca de una casa. La luna, que yo llevaba viendo toda la tarde en forma de curva pálida, iluminaba lentamente las cumbres de las colinas, pero no caía ni un solo rayo en el fondo de la cañada donde yacía yo. El roble se alzaba sobre mí como un pilar de oscuridad, y en lo alto las estrellas tranquilizadoras estaban engastadas en el rostro de la noche. Nadie conoce las estrellas si no ha dormido, como dicen los franceses con una expresión afortunada, à la belle étoile. Una persona puede conocer todos sus nombres, sus distancias y sus magnitudes, pero ignorar lo único que importa a la humanidad, su influencia serena y jocunda sobre la mente. La poesía, en su mayor parte, trata de las estrellas, y con mucha justicia, pues ellas mismas son las más clásicas de las poetisas. Estos mismos mundos lejanos, espaciados como cirios o amontonados como un polvo de estrellas sobre el cielo, no habían ofrecido un aspecto diferente a Roland ni a Cavalier cuando, en palabras de este último, no tenían más tienda que el cielo, ni más cama que mi madre la tierra. Sopló durante toda la noche un viento que subía por el valle y las bellotas del roble caían tamborileando sobre mí. Pero en aquella primera noche de octubre el aire estaba tan templado como en mayo, y yo dormí sin arroparme con el saco de piel. Me molestaron mucho los ladridos de un perro, animal al que temo más que a cualquier lobo. El perro es mucho más valiente, y además le asiste un sentido del deber.
Si matas un lobo recibes apoyo y alabanzas, pero si matas a un perro, te acosan a voces el sagrado derecho de propiedad y los afectos domésticos, exigiéndote una indemnización. Al final de un día agotador, la nota aguda y cruel del ladrido de un perro es, en sí misma, una viva molestia, y para un vagabundo como yo, representa el mundo sedentario y respetable en su forma más hostil. Este animal tan cautivador tiene algo de clérigo o de abogado, y si no tuviera miedo a las piedras, el hombre más valiente nos haría viajar a pie. Yo respeto mucho a los perros en el círculo doméstico, pero cuando voy por el camino o cuando duermo al aire libre, los detesto y los temo a la vez. A la mañana siguiente, el miércoles 2 de octubre, me despertó el mismo perro. Lo reconocí por sus ladridos, que bajaba a paso de carga por la ribera, pero cuando vi que me incorporaba se retiró con gran celeridad. Las estrellas no se habían apagado del todo todavía. El cielo tenía ese gris azulado encantador de la madrugada. Empezaba a caer una luz clara y apacible, y los árboles de la ladera se recortaban marcadamente sobre el cielo. El viento había rolado más hacia el norte y ya no me alcanzaba en la cañada. Pero mientras me ocupaba de mis preparativos, impulsó con mucha rapidez una nube blanca sobre la cumbre, y alzando la vista, vi con sorpresa que la nube estaba teñida de oro. En aquellas altas regiones del aire, el sol ya brillaba como al mediodía. Si las nubes viajaran a la altura suficiente, veríamos lo mismo durante toda la noche, pues en los campos del espacio siempre es de día. Cuando empecé a subir por el valle, bajó por el mismo una corriente de aire que procedía de la sede del sol naciente, aunque las nubes seguían corriendo por lo alto casi en dirección contraria. Unos pocos pasos más y vi toda una colina dorada por el sol, y un poco más allá, entre dos picos, apareció flotando en el cielo un centro de brillo deslumbrante, y yo volví a encontrarme cara a cara con la gran hoguera que ocupa el núcleo de nuestro sistema. Aquella mañana solo me encontré con un ser humano, un viajero moreno de aspecto militar, que llevaba un morral de caza en bandolera, pero hizo un comentario que parece digno de mención, pues cuando le pregunté si era protestante o católico, dijo: «Oh, no me avergüenzo de mi religión, soy católico». No se avergonzaba de ello. Esta frase es un dato estadístico natural, pues se trata de la manera de hablar del miembro de una minoría. Pensé con una sonrisa en Babil y sus dragones, y en cómo uno puede pisotear una religión durante un siglo sin conseguir otra cosa que dejarla más vigorosa como consecuencia del roce. Irlanda sigue siendo católica, los Seven siguen siendo protestantes. Ni un cesto de papeles legales, ni los cascos y las culatas de las pistolas de un regimiento de caballería bastan para cambiar en un ápice las creencias de un labrador. Las gentes rústicas que viven al aire libre no tienen muchas ideas, pero las que tienen son unas plantas robustas que medran y florecen con las persecuciones. El que se ha criado mucho tiempo con el sudor del trabajo por el día y bajo las estrellas por la noche, el que frecuenta los montes y los bosques, el campesino viejo y honrado, tiene, a la larga, un sentimiento de comunión con los poderes del universo y unas relaciones amistosas con su Dios. Como mi hermano de Plymouth montañés conoce al Señor, su religión no se apoya en una elección lógica, es la poesía de la experiencia del hombre, la filosofía de la historia de su vida. Dios, como un gran poder, como un gran sol brillante, se ha aparecido a este hombre sencillo en el transcurso de los años y se ha convertido en la base y en la esencia de sus más mínimas reflexiones. Y podrás cambiar los credos y los dogmas por medio de la autoridad, o proclamar una religión nueva a toque de trompeta si quieres, pero he aquí un hombre que tiene sus propias creencias y que se aferrará tercamente a ellas para bien y para mal. Es católico, protestante o hermano de Plymouth del mismo modo inalterable en que un hombre no es mujer o en que una mujer no es hombre. Pues no podría apartarse de su fe si no fuera arrancando de raíz todos los recuerdos del pasado y cambiando de manera de pensar en un sentido literal y no convencional. El corazón del país. Ya me aproximaba a Casañas, un racimo de tejados negros sobre la ladera, en este valle agreste, entre castañares y a la vista de muchos picos rocosos. El camino que transcurre a lo largo del Miment todavía es nuevo, y los montañeses aún no se han recuperado de la sorpresa que se llevaron cuando llegó a Casañas el primer carro.
Pero aunque esta aldea estaba apartada de este modo de la corriente de las actividades humanas, ya había ocupado un lugar en la historia de Francia. En las proximidades, en unas cuevas de la montaña, estaba uno de los 5 depósitos de los Camisards, donde estos guardaban ropas, trigo y armas para épocas de necesidad. Forjaban bayonetas y sables, y se hacían pólvora con carbón de sauce y salitre hervido en marmitas. A estas mismas cuevas, entre tantas industrias diversas, se llevaba a los enfermos y a los heridos para curarlos. Allí los visitaban los 2 médicos, Chaubrier y Taban, y los curaban en secreto las mujeres de la vecindad. De las 5 legiones en que se dividían los Camisards, la que tenía sus depósitos de armas junto a Casañas era la más antigua y la más oscura. Era la banda de Espíritu Seguier. Eran hombres que habían unido sus voces a la de este entonando el Salmo 68 mientras caían por la noche sobre el arcipreste de los Cévennes. A Seguier, que fue ascendido al cielo, lo sucedió Salomón Couderc, al que Cavalier califica en sus memorias de capellán, general de todo el ejército de los Camisards. Era un profeta, gran intérprete de los corazones, que admitía a la gente al sacramento o se lo negaba después de mirar fijamente a cada hombre entre los ojos, y se sabía de memoria casi todas las escrituras. Esta era una circunstancia feliz, sin duda, pues en un ataque por sorpresa, en agosto de 1703, perdió su mula, sus cartapacios y su Biblia. Lo extraño es que no los atacaran por sorpresa con más frecuencia y con mayor efectividad, pues aquella legión de Casañas tenía una teoría de la guerra verdaderamente patriarcal, y acampaba sin centinelas, dejando ese deber en manos de los ángeles del Dios por el que luchaban. Es una señal, no sólo de su fe, sino del carácter del terreno, sin caminos, donde se refugiaban. Monsieur de Caladón, dándose un paseo un buen día, se adentró sin previo aviso entre ellos, como podía haberse adentrado entre un rebaño de ovejas en una llanura, y se encontró con que algunos estaban dormidos y otros cantaban salmos. Un traidor no necesitó ninguna recomendación para infiltrarse en sus filas, aparte de su capacidad de cantar salmos. Incluso el propio profeta Salomón le brindó su amistad personal. Así subsistía aquella rústica tropa entre sus montes intrincados, y la historia no les puede atribuir muchas hazañas, aparte de los sacramentos y de los éxtasis. Las personas de esta raza dura y simple no dan muestras de inconstancia en cuanto a su religión, como ya he dicho. Tampoco caen en la apostasía, más allá de una mera conformidad externa como la de Naamán en la casa de Rimón. Cuando Luis XIV, como dice el edicto, convencido por la inutilidad de un siglo de persecuciones, y más por necesidad que por simpatía, otorgó por fin la gracia real de la tolerancia, Casañas era todavía protestante, y lo es unánimemente en nuestros tiempos. En realidad, hay una familia que no es protestante, pero tampoco es católica. Es la de un curé católico rebelde que ha hecho una maestra de escuela la prenda de su corazón. Y vale la pena advertir que los habitantes protestantes del pueblo no aprueban su conducta. «No es buena idea que un hombre se retracte de sus compromisos», dijo uno. Los habitantes del pueblo a los que vi parecían inteligentes, de una manera campestre, y todos tenían unos modales sencillos y dignos. Fui bien considerado como protestante que soy, y mi conocimiento de la historia me mereció un respeto añadido, pues tuvimos en la mesa algo parecido a una polémica religiosa, dado que un gendarme y un comerciante con los que comí eran ambos forasteros y católicos. Los jóvenes de la casa nos rodeaban y me apoyaban, y toda la discusión transcurrió con tolerancia, lo que sorprendió a una persona que se había criado entre las diferencias infinitesimales y pendencieras de Escocia. En realidad, el comerciante se acaloró un poco, y mis conocimientos históricos le agradaban bastante menos que a otros. Pero el gendarme lo llevaba todo con gran tranquilidad. «No es buena idea que un hombre cambie», dijo, y el comentario fue recibido con aprobación general. No era esta la opinión del cura y del militar en Nuestra Señora de las Nieves, pero se trata de una raza diferente, y es posible que la misma grandeza de ánimo que lo sustentó en su defensa les permita ahora disentir con un espíritu amable. Pues el valor respeta al valor, pero donde una fe ha sido aniquilada a pisotones, podemos esperar encontrarnos una población mezquina y estrecha. La verdadera obra de Bruce y Wallace fue la unión de las naciones.
no para que permanecieran separadas algún tiempo más, librando escaramuzas en sus fronteras, sino para que, llegado el momento, se unificaran con amor propio. Al comerciante le interesaba mucho mi viaje y le parecía peligroso dormir al aire libre. «¡Hay lobos!», dijo. «Y además, se sabe que usted es inglés. Los ingleses siempre tienen la bolsa llena y muy bien puede metérsele a alguien en la cabeza la idea de darle un mal golpe cualquier noche». Le dije que no tenía mucho miedo a estos accidentes y que, en cualquier caso, me parecía poco prudente dar vueltas a los temores o fijarse en los pequeños peligros al disponer nuestras vidas. Afirmé que la vida es demasiado arriesgada en su conjunto, como para que valga la pena prestar atención a cada uno de los detalles adicionales de peligro. «A usted le puede reventar algo dentro del cuerpo en cualquier día de la semana», dije yo, «y ese sería su fin, aunque estuviera encerrado en su habitación con 3 vueltas de llave». «C'est pedant», dijo él. «Coucher dehors». «Dios está en todas partes», dije yo. «C'est pedant, coucher dehors», repitió, y su voz expresaba con elocuencia el terror. Fue la única persona que encontré en todo mi viaje que viera algo de valeroso en una actividad tan sencilla, aunque muchas la consideraban superflua. Solo una, por otra parte, expresó que le agradase mucho la idea, y este fue el hermano de Plymouth que, cuando le dije que prefería dormir bajo las estrellas a hacerlo en una hostería ruidosa y mal ventilada, exclamó: «Ahora veo que conoce al señor». Cuando me marchaba, el comerciante me pidió una tarjeta mía, pues dijo que así tendría algo de qué hablar en el futuro, y me pidió que anotase su solicitud y sus motivos, petición que cumplo con estas palabras. Un poco después de las 2, atravesé mi mente y tomé un camino accidentado que se dirigía hacia el sur y que subía una ladera cubierta de piedras sueltas y de matas de brezo. El camino desapareció al llegar a la cumbre, como es habitual en el país, y yo dejé a mi asna comiendo brezo y me adelanté solo a buscar un camino. Estaba entonces en la divisoria de 2 vastas cuencas. A mi espalda, todos los cursos de agua iban a parar al Garona y al océano occidental. Ante mí estaba la cuenca del Ródano. Desde allí, como desde el Lozère, se puede ver con tiempo despejado el brillo del Golfo de León, y es posible que los soldados de Salomón montasen guardia allí, esperando ver las gavias de los navíos de Sir Clodesley Shovel y la llegada de la ayuda de Inglaterra que se les había prometido hacía tanto tiempo. Se puede considerar que este risco se encuentra en el corazón del país de los Camisards. 4 de las 5 legiones acampaban a su alrededor y casi a vista de él. Salomón y Joanny al norte, Castanet y Roland al sur, y cuando Julien terminó su obra famosa, la devastación de los Altos Cevennes, que se extendió a lo largo de los meses de octubre y noviembre de 1703 y durante la cual fueron arrasados por completo, a fuego y piqueta, 460 pueblos y aldeas, un hombre que observase desde esta altura habría contemplado una tierra silenciosa, sin humo y despoblada. El tiempo y la actividad del hombre han reparado ya estas ruinas. Casañas vuelve a tener tejados y emitir el humo de los hogares. Y en los castañares, en rincones bajos y frondosos, muchos granjeros prósperos vuelven a sus hijos y a sus hogares luminosos después de la tarea del día. Pero, con todo esto, quizá fuera la vista más agreste de todo mi viaje. Pico tras pico, cadena tras cadena de montañas, se sucedían agitadas hacia el sur, canalizadas y esculpidas por los ríos del invierno, emplumadas de castaños de pies a cabeza, y rompiendo aquí y allá en una guirnalda de barrancos. El sol, que todavía estaba lejos del ocaso, enviaba una ráfaga de oro nebuloso sobre las cumbres, pero los valles ya estaban sumidos en una sombra profunda y callada. Un pastor muy viejo que andaba penosamente apoyado en un par de bastones y que llevaba un gorro frigio negro, como celebrando su proximidad a la tumba, me indicó el camino a Saint-Germain-del-Calbert. El aislamiento de aquel personaje endeble y antiguo tenía algo de solemne. Yo no alcanzaba a figurarme dónde vivía, cómo había subido a aquel alto risco o cómo pensaba volver a bajar. No lejos, a mi derecha, estaba el célebre Plan de Font-Morte, donde Paul había acuchillado con su sable armenio a los Camisards de Seguier. Pensé que aquel viejo podría ser un Rip Van Winkle de la guerra que se había separado de sus camaradas, huyendo ante Paul, y que había vagado siempre por las montañas desde entonces.
Es posible que no se hubiera enterado de que Cavalier se había rendido ni de que Roland había caído luchando, dando la espalda a un olivo. Y mientras mi fantasía trabajaba así, oí que me llamaba con voz quebrada y vi que me hacía señas con uno de sus bastones para hacerme volver. Yo ya lo había adelantado algún trecho, pero, dejando atrás una vez más a Modestín, desanduve lo andado. Por desgracia, se trataba de una cuestión muy vulgar. El viejo caballero había olvidado preguntar al buhonero qué vendía, y quería subsanar este olvido. «Nada», le dije con firmeza. «¿Nada?», exclamó él. «Nada», repetí y me puse en camino. Es raro pensarlo, pero es posible que con esto yo me convirtiera para el viejo en un enigma tan inexplicable como él lo había sido para mí. El camino transcurría bajo castaños, y aunque vi una o dos aldeas por debajo, en el valle, y muchas casas solitarias de los castañeros, la marcha de toda la tarde fue muy solitaria, y la caída del día comenzó temprano bajo los árboles. Entonces oí la voz de una mujer que cantaba no muy lejos una balada triste, vieja e interminable. Parecía que hablaba del amor y de un bel amoureux, de su hermoso enamorado, y me gustaría haber aprendido la melodía y haberle respondido mientras seguía mi camino invisible por el bosque, tejiendo, como Pipa en el poema, mis propios pensamientos con los de ella. ¿Qué podía haberle dicho? Bastante poco, pero el amor no necesita más. Como el mundo da y quita, y como acerca a los enamorados para volver a separarlos llevándolos a tierras lejanas y extrañas. Pero amar es el gran amuleto que hace del mundo un jardín. Y la esperanza que llega a todos resiste más que los accidentes de la vida y alcanza con mano trémula más allá de la tumba y de la muerte. Es fácil decirlo, sí, pero gracias a la misericordia de Dios, también es fácil y agradecido creerlo. Al fin llegamos a un camino real ancho y blanco, alfombrado de polvo silencioso. Se había hecho de noche. La luna llevaba largo rato brillando sobre la montaña opuesta, cuando, al volver un recodo, mi burra y yo salimos a su luz. Yo había vaciado mi coñac en Florac, pues ya no lo soportaba, y lo había sustituido con un Volnay generoso y aromático, del que bebí entonces brindando a la majestuosidad sagrada de la luna sobre el camino. Solo bebí un par de tragos, pero desde ese momento no fui consciente de mis extremidades y la sangre me corrió copiosamente. Aquella luz solar nocturna purificada inspiraba hasta la propia Modestín, que movía los pequeños cascos a un ritmo más vivo. El camino serpenteaba y descendía rápidamente entre masas de castaños. Surgía de nuestros pies un polvo caliente que se alejaba flotando. Nuestras dos sombras, la mía deformada por la mochila, la suya cargada cómicamente con el fardo. Ora se extendían entre nosotros claramente perfiladas en el camino, ora, al doblar un recodo, se perdían en la distancia espectral y navegaban por las montañas como nubes. De vez en cuando susurraba por el valle un viento templado que hacía que los castaños sacudieran sus racimos de hojas y frutos. El oído se llenaba de música murmurada y las sombras bailaban al compás. Un instante después había pasado la brisa y nada se movía en todo el valle salvo nuestros pies viajeros. En la ladera opuesta, los riachuelos y las hondonadas monstruosas de la montaña quedaban esbozadas levemente por la luz de la luna. Y muy arriba, en alguna casa solitaria, brillaba una ventana iluminada, una mancha cuadrada de rojo en el campo enorme del triste colorido nocturno. En un momento dado, según bajaba trazando muchas curvas cerradas, la luna desapareció tras el monte, y yo seguí mi camino con gran oscuridad, hasta que otra curva me dejó, sin previo aviso, en Saint-Germain-de-Calbert. El lugar estaba dormido y en silencio, y enterrado en la noche opaca. Solo por una única puerta abierta se escapaba hacia la carretera alguna luz de una lámpara para indicarme que había llegado a un lugar habitado por seres humanos. Las dos últimas chismosas de la tarde, que todavía estaban hablando junto al muro de un huerto, me indicaron la posada. La patrona estaba encerrando sus gallinas en el gallinero. El fuego ya estaba apagado y le fue preciso volverlo a encender, no sin refunfuñar. Si hubiera llegado media hora más tarde, habría tenido que acostarme sin cenar. El último día. Cuando me desperté, el jueves 3 de octubre, y oyendo una gran fanfarria de gallos y un cloqueo de gallinas contentas,
Me acerqué a la ventana de la habitación limpia y cómoda donde había dormido aquella noche. Contemplé una mañana soleada en un valle profundo de castañares. Todavía era temprano, y el canto de los gallos, las luces oblicuas y las sombras largas me animaron a salir y mirar a mi alrededor. Saint-Germain-de-Calbert es una parroquia grande, de 9 leguas en redondo, en la época de las guerras, inmediatamente antes de la devastación. Estaba habitada por 275 familias, solo 9 de las cuales eran católicas, y el curé tardó 17 días de septiembre en visitar todas las casas, a caballo, para hacer un censo. Pero la población misma, a pesar de ser cabecera de cantón, es poco mayor que una aldea. Se levanta sobre bancales en una empinada ladera entre castaños de gran porte. La capilla protestante está abajo, en un rellano. En el centro de la población está la vieja y pintoresca iglesia católica. Era aquí donde el pobre du Chaillu, el mártir cristiano, tenía su biblioteca y mantenía una corte de misioneros. Aquí había construido su tumba, pensando descansar entre una población agradecida a la que él había redimido del error. Y aquí fue donde, al día siguiente de su muerte, fue traído su cuerpo, perforado por 52 heridas, para que fuera enterrado. Revestido de sus ropajes sacerdotales, fue expuesto en la iglesia. El curé, tras una lectura del libro segundo de Samuel, capítulo 20, versículo 12, y Amasa se revolcó en su sangre en el camino, predicó un sermón conmovedor y exhortó a sus hermanos a que murieran en sus puestos respectivos, como había muerto su superior desdichado e ilustre. Entre toda esa elocuencia corrió el rumor de que Espíritu Seguier estaba muy cerca y, oh sorpresa, toda la asamblea huyó a uña de caballo, algunos hacia el este, otros hacia el oeste, y el propio Cugué no paró hasta Le. Era extraña la posición de esta pequeña metrópolis católica, una chispa de Roma en una vecindad tan ruda y contradictoria. Por un lado, la Legión de Salomón la dominaba desde Casañas. Por el otro, estaba aislada del apoyo que pudiera prestarle la Legión de Roland en Mialet. El Curé, Loubre-Lenil, a pesar de haber tenido un ataque de pánico en el funeral del arcipreste y de haberse largado a Le con tanta prisa, se mantenía en el puesto de su púlpito aislado y fulminaba desde allí contra los crímenes de los protestantes. Salomón asedió el pueblo durante 1 hora y media, pero fue rechazado. En las horas más oscuras se oía a los milicianos que montaban guardia ante la puerta del Curé cantar salmos protestantes y charlar amistosamente con los insurgentes. Y por la mañana, aunque no se había disparado un solo tiro, no les quedaba ni una carga de pólvora en sus frascos. ¿Dónde había ido a parar? Se lo habían entregado toda a los camisars a cambio de una retribución, unos guardianes poco de fiar para un cura aislado. La imaginación concibe difícilmente que estas agitaciones constantes hubieran tenido lugar alguna vez en Saint-Germain-de-Calbert. Tan tranquilo está ahora todo, tan moderado y apaciguado es ahora el latido de la vida humana en esta aldea de las montañas. Los niños me siguieron hasta muy lejos, como unos tímidos cazadores de leones, y la gente se volvía para echarme una segunda ojeada, o salía de sus casas al pasar yo. Daba la impresión de que mi paso era el primer suceso desde los camisards. Aquella observación no tenía nada de grosero ni de impertinente. No era más que un escrutinio agradable y curioso, como el de los bueyes o el de los niños muy pequeños. Pero cansaba mi espíritu y pronto me hizo abandonar la calle. Me refugié en los bancales, que aquí están alfombrados de verde hierba, e intenté imitar con un lápiz las actitudes inimitables de los castaños mientras levantan su dosel de hojas. De vez en cuando corría un vientecillo y las castañas caían a mi alrededor con un ruido leve y sordo sobre la hierba. El ruido era como el de una caída ligera de grandes piedras de granizo, pero iba acompañado del alegre sentimiento humano de la cosecha próxima y de los agricultores que se regocijan pensando en sus ganancias. Levantando la vista podía ver la castaña marrón que se asomaba entre el erizo, que ya estaba entreabierto, y entre los racimos el ojo abarcaba un anfiteatro de colina, iluminada por el sol y verde de hojas. En pocas ocasiones he disfrutado más profundamente de un lugar. Me sumergí en una atmósfera de placer y me sentí ligero, tranquilo y contento. Pero es posible que no fuera solo el lugar lo que disponía así mi espíritu. Quizá alguien estuviera pensando en mí en otro país, o quizá algún pensamiento mío había ido y vuelto sin ser notado, pero habiéndome hecho un bien.
pues algunos pensamientos, que seguramente serían los más hermosos, desaparecen antes de que podamos observar correctamente sus rasgos. Como si un dios que viajara por nuestros caminos verdes se limitara a abrir la puerta y asomarse al interior de la casa con una sonrisa, y después volviera a marcharse para siempre. Era Apolo, o Mercurio, o el amor con las alas plegadas. ¿Quién sabría decirlo? Pero nosotros continuamos con nuestras ocupaciones con mayor ligereza y sentimos paz y contento en nuestros corazones. Cené con un par de católicos. Estaba de acuerdo en condenar a un joven católico que se había casado con una muchacha protestante y se había convertido a la religión de su esposa. Eran capaces de comprender y de respetar a un protestante de nacimiento. En efecto, parecía que estaban de acuerdo con una anciana católica que me había dicho aquel mismo día que no había ninguna diferencia entre las dos sectas, salvo que lo malo era más malo para el católico, que tenía más luz y orientación. Pero esto de la deserción de un hombre los llenaba de desprecio. «No es buena idea que un hombre cambie», dijo uno. Pudo ser casualidad, pero ya veis cómo me perseguía esta idea, y por lo que a mí respecta, creo que es la filosofía establecida en estas partes. A mí me resulta difícil imaginar otra mejor. No solo manifiesta una enorme confianza el hombre que cambia de credo y que abandona a su familia por el cielo, sino que es probable, y además es de esperar, que él no cambie ni un pelo a los ojos de Dios. Debemos respetar a los que lo hacen, pues la separación es dura, pero indica que hay algo de estrecho, ya sea de fuerza o de debilidad, de profético o de necio, en los que son capaces de interesarse lo suficiente por estas operaciones infinitesimales y humanas, o en los que son capaces de abandonar una amistad por un dudoso proceso de la mente. Y creo que yo no dejaría mi viejo credo por otro, limitándome a cambiar unas palabras por otras palabras, sino, con alguna lectura valerosa, abrazarlo con el espíritu y con la verdad, y descubrir que lo malo es tan malo para mí como para los mejores de otras comuniones. Había filoxera en las proximidades, y en vez de vino bebimos con el almuerzo un jugo de uva más económico, al que llaman la parisienne. Se prepara poniendo la fruta entera en un barril con agua. Las uvas fermentan una a una y se abren. Lo que se bebe durante el día se rellena con agua por la noche. Así, con sucesivos cubos del pozo y con sucesivas uvas que se abren y sueltan su fuerza, un barril de parisienne puede durar a una familia hasta la primavera. Como el lector supondrá, es una bebida floja, pero es muy agradable al paladar. Entre el almuerzo y el café, cuando salí de Saint-Germain-de-Calbert, ya pasaba con mucho de las 3. Bajé junto al Gardon de Mialet, un gran cauce resplandeciente carente de agua. Pasé por Saint-Étienne-de-Valais-Français, o Val-Francesque, como lo llamaban antes, y hacia la caída del día empecé a ascender el monte de Saint-Pierre. Era una ascensión larga y empinada. Detrás de mí, un carruaje vacío que regresaba a Saint-Jean-du-Gard me seguía de cerca, y me adelantó cerca de la cumbre. El carretero, como todo el mundo, estaba seguro de que yo era un buhonero, pero, a diferencia de los demás, también estaba seguro de lo que yo vendía. Había observado la lana azul que salía de mi fardo por los dos extremos, y por ello había decidido, sin que estuviera en mi mano cambiar su decisión, que yo era tratante de colleras de lana azul, como las que decoran el cuello de los caballos de tiro franceses. Yo me había apresurado hasta forzar al máximo a Modestín, pues deseaba fervientemente ver el paisaje al otro lado antes de que cayera el día. Pero cuando llegué a la cumbre era de noche. La luna ya cabalgaba, alta y clara, y solo perduraban algunas vetas de penumbra al oeste. Un valle profundo, sumido en la oscuridad, yacía a mis pies como un agujero en la naturaleza creada, pero el perfil de la montaña estaba bien marcado sobre el cielo. Allí estaba el monte Aigual, la fortaleza de Castanet. El Castanet merece mención entre los camisards, no solo como jefe activo y emprendedor, pues entre sus laureles hay un ramillete de rosas, y él demostró que el amor se sale con la suya, aun dentro de una tragedia pública. En lo más enconado de la guerra se casó, en su ciudadela de montaña, con una moza joven y bonita llamada Mariette. Se celebraron grandes festejos, y el novio liberó a 25 prisioneros en honor del gran acontecimiento. 7 meses más tarde, Mariette, la princesa de los Cévennes, como la llamaban en son de burla, cayó en manos de las autoridades, de donde era probable que saliera mal parada. Pero Castanet era hombre dinámico y amaba a su esposa. Cayó sobre Valeroc,
y se llevó como rehén a una dama de esta población, y por primera y última vez en aquella guerra tuvo lugar un intercambio de prisioneros. Su hija, prenda de alguna noche estrellada sobre el monte Aigual, ha dejado descendientes que todavía viven. Modestín y yo, sería nuestra última comida juntos, tomamos un refrigerio en lo alto de Saint-Pierre, yo en un montón de piedras y ella de pie a mi lado, a la luz de la luna y comiendo decorosamente pan de mi mano. La pobre bestia comía más contenta de este modo, pues me tenía un cierto afecto que yo había de traicionar pronto. Fue una larga bajada hasta Saint-Jean-du-Gard, y no vimos a nadie salvo a un carretero, visible a lo lejos por el reflejo de la luna en su linterna apagada. Antes de las 10 ya nos habíamos recogido y estábamos cenando. 15 millas y un monte empinado en poco más de 6 horas. Adiós, Modestín. Después de examinar a Modestín, la mañana del 4 de octubre, la declararon incapaz de viajar. Según el mozo de cuadra, necesitaría al menos 2 días de reposo, pero yo estaba deseoso de llegar a Le para recoger mi correo, y, como me encontraba en una región civilizada con servicio de diligencias, me determiné a vender a mi amiga y a marcharme en la diligencia de la tarde. Nuestra marcha del día anterior, atestiguada por el carretero que nos había seguido por la larga cuesta del monte Saint-Pierre, difundió un concepto favorable de la capacidad de mi burra. Los posibles compradores eran conscientes de que se presentaba una oportunidad sin igual. Antes de las 10 ya tenía una oferta de 25 francos, y antes del mediodía, después de un regateo desesperado, la vendí, con albarda y todo, por 35. Mi beneficio económico no estaba muy claro, pero a cambio había comprado la libertad. Saint-Jean-du-Gard es una población grande, principalmente protestante. El alcalde, protestante, me pidió que le ayudase en una pequeña cuestión, característica en sí misma de la región. Las jóvenes de los Sevans, aprovechando la religión común y la diferencia de lenguas, van en gran número a Inglaterra para trabajar como institutrices, y allí había una, natural de Mialet, que intentaba descifrar las circulares en inglés de 2 agencias diferentes de Londres. Le presté la ayuda que pude y le ofrecí algunos consejos que me parecieron excelentes. Anoto una cosa más. La filoxera había asolado los viñedos de los alrededores, y a primera hora de la mañana, bajo unos castaños próximos al río, encontré un grupo de hombres que trabajaban con un lagar de sidra. Al principio no pude entender a qué se dedicaban, y pedí a uno que me lo explicase. «Haciendo sidra», dijo. «Oui, c'est comme ça, comme dans le Nord». Había un deje sarcástico en su voz. El país se iba al diablo. Solo cuando estuve bien sentado junto al mayoral y marchábamos traqueteando por un valle rocoso con olivos enanos, fui consciente de mi pérdida. Había perdido a Modestín. Hasta aquel momento había creído odiarla, pero ahora que ya no estaba... «Lo que me importa a mí, yo, lo que me importa a mí». Habíamos pasado 12 días siendo compañeros fieles. Habíamos viajado más de 120 millas, habíamos atravesado varias cumbres respetables y habíamos trotado con nuestras 6 patas por muchos caminos secundarios rocosos y cenagosos. Después del primer día, aunque a veces mantuve una actitud ofendida y distante, no perdí la paciencia. En lo que a ella respecta, pobrecilla, había llegado a considerarme un dios. Le encantaba comer de mi mano. Tenía paciencia, formas elegantes, el color ideal de un ratón, y era de una pequeñez inigualable. Sus defectos eran los propios de su raza y de su sexo. Sus virtudes eran las suyas propias. Adiós, y si es para siempre... El padre Adán había llorado cuando me la vendió. Cuando yo la hube vendido, a mi vez, tuve la tentación de seguir su ejemplo, y, como estaba solas con un mayoral de diligencia y con 4 o 5 jóvenes agradables, no dudé en rendirme a mi emoción.